Cordiales saludos a todos los alumnos del séptimo grado. Sean bienvenidos todos a una clase más de la disciplina de Ciencias de la Naturaleza y Salud. Esta vez vamos a estar conociendo acerca de la prevención de las infecciones de transmisión sexual, como la sífilis y la gonorrea. Por aquí les dejo la capacidad. Este tema van a encontrarlo en su libro en la página 124 al 129 y estos son los indicadores a tener en cuenta para la hora de evaluar este contenido. Bueno, realizamos una encuesta, analizo los resultados y luego respondo. Bueno, aquí yo ya les doy la respuesta o los resultados a estas preguntas, a esta encuesta que ustedes tenían que hacer, ¿verdad? Tienen que hacer. Una de las preguntas dice, ¿la sífilis y la gonorrea se contraen por vía sexual? La respuesta es sí. ¿Existen diferencias por sus signos y síntomas entre ambas infecciones? Sí, hay diferencias. ¿La sífilis es más grave que la gonorrea? No, ambas enfermedades son iguales. ¿Las infecciones de transmisión sexual son causadas por virus? Sí, aparte de los virus, aparte de ser causadas por virus, hay otros que son causadas por hongos, por bacterias o por otros tipos de protozoos. ¿Existe algún método 100% seguro? Bueno, y el único método 100% seguro es la abstinencia sexual, ¿verdad? Pero otro método no lo hay. No existe otro método 100% seguro que evite que vos te contraigas o contraigas alguna enfermedad de transmisión sexual. Lo único es la abstinencia. ¿Todas las enfermedades o infecciones de transmisión sexual se curan? No. Algunas se tratan, pero no se curan. Algunos solamente prolongan la vida del paciente, pero tarde o temprano lo va a llevar a la muerte. Bueno, con respecto a estos resultados que le estoy proveyendo, ustedes van a responder esta pregunta que dice, ¿por qué me parece que aún persisten estas enfermedades en nuestros días? ¿Por qué creen ustedes que hasta hoy día existen todavía estas enfermedades? ¿Por qué no se ha encontrado la cura o por qué no ha desaparecido ya estas enfermedades? Y ahí ustedes me van a responder. Bueno, ¿qué son las infecciones de transmisión sexual? Las infecciones de transmisión sexual son infecciones que son producidas por bacterias, hongos o algún tipo de parásito que afectan principalmente a los órganos sexuales reproductivos, ¿sí? En el caso de los varones, el pene, en algunos casos los testículos, y en el caso de las mujeres se ve afectada la vulva, la vagina, e inclusive puede llegar al útero o las trompas de falopio. Generalmente estas infecciones de transmisión sexual se transmiten por fluidos vaginales. Por fluidos vaginales, como también puede ser la sangre, el semen, la saliva, o por las mucosas genitales, que puede ser la boca, el recto, durante el contacto sexual entre la persona que está infectada y la otra que está sana. Entonces, las infecciones de transmisión sexual se transmiten por fluidos. Estos fluidos pueden ser la sangre, el semen, los fluidos vaginales y la saliva. Para poder contagiarnos por la saliva o infectarnos por la saliva, esta persona enferma o infectada tiene que tener alguna herida en su boca que produce sangre, ¿verdad? Si esta herida es abierta, por supuesto que va a estar sangrando continuamente. Entonces, una persona sana puede infectarse con estas enfermedades a través de la saliva, que tiene gotitas de sangre. Los factores de riesgo para poder contraer esta enfermedad: las relaciones sexuales sin protección. Es muy importante que ustedes sepan de que ustedes son todavía unos niños y que no pueden todavía, o no deben, mejor dicho, no deben tener todavía relaciones sexuales debido a que ustedes están en una etapa todavía de crecimiento. Estas relaciones sexuales vamos a dejarle a las personas que ya son responsables de sus actos, a las personas adultas. Bueno, entonces, ¿quiénes tienen riesgo de contraer estas enfermedades?
tienen riesgo de contraer estas enfermedades personas que tienen relaciones sexuales sin protección. La única protección, la única cosa que puede protegernos de estas enfermedades son los condones. Los condones que se utilizan en el momento adecuado, ¿sí? Porque muchas veces el condón se utiliza ya después de haber penetrado el pene en la vagina, ¿verdad? También múltiples parejas sexuales. Tener muchas parejas sexuales también es un factor de riesgo. ¿Por qué? Porque yo, una persona que tengo varias parejas sexuales y vamos a suponer que una de mis parejas esté infectado, esa persona me va a contagiar a mí y yo le voy a contagiar a las otras parejas con quien también suelo tener sexo. También las parejas de pacientes que son portadoras de infección de transmisión sexual, que es lo que les estuve diciendo recién. La falta de educación sexual, muchas veces, y en la actualidad, por ejemplo, las personas no se infectan porque no conocen sobre el tema. ¿Por qué? Porque nosotros ya venimos hablando de este tema desde, imagínense, ahora en el 7º grado, desde los 12 años prácticamente nosotros ya empezamos a hablarle en los colegios sobre estos riesgos que puede acarrear el tener relaciones sexuales a temprana edad. Entonces yo pienso de que muchas veces no es por falta de educación sexual, sino que ya es más por querer descubrir. Muchas veces ocurre eso, por querer descubrir a temprana edad todo lo que es relacionado al sexo. También pertenecer a los grupos de adolescentes, de sexo servidores, de drogadictos es un factor de riesgo. ¿Por qué está el grupo de adolescentes? Porque los adolescentes son los que tienen más curiosidad sobre descubrir estos temas, ¿verdad? Entonces, los adolescentes, muchos de los varones se creen más machos al tener 2 o 3 mujeres a la vez. Ellos se creen superiores, pero no es así. Se tiene que saber de que una persona puede hacerle feliz a la otra sin tener otras parejas, sean sexuales o parejas, otros tipos de pareja, ¿verdad? También los sexos servidores se refiere a las personas que prestan este servicio de sexo. Serían las prostitutas, los varones que también prestan este tipo de servicio. Entonces, a través de ellos, muchas personas pueden contraer estas infecciones. Bueno, lo que estuvimos diciendo ya, los factores biológicos, la edad, lo inmunológico, el tipo de relación sexual y la circuncisión. Los factores conductuales que estuvimos comentando ya recién, tener relaciones sexuales con penetración y sin protección. Sí o sí, si vamos a tener relaciones sexuales, obliguemos, instemos a los hombres de que utilicen protección, que utilicen el condón, ¿sí? Bueno, tener también varias parejas sexuales simultáneas quiere decir lo que ya les expliqué hace rato, tener varias parejas a la vez, ¿sí? Cambiar frecuentemente de parejas también está mal. ¿Por qué? Porque yo puedo tener relaciones con uno, con otro, y si es sin protección, entonces puedo infectarle a las demás personas. Haber tenido una infección de transmisión sexual durante el último año y no se modificó la conducta. Entonces, aquellas personas que han tenido ya algún tipo de enfermedad de transmisión sexual durante el último año puede contagiar todavía a otras personas. Compartir juguetes sexuales sin limpieza adecuada, que se utilicen tanto en la vagina, en el ano, en el recto o en la boca. Entonces, si estos juguetes sexuales no se limpian como tienen que ser, también pueden transmitirnos algunas infecciones de transmisión sexual. Tener relaciones sexuales bajo coerción o violencia. Aquí hay algo muy importante. La coerción viene a ser la fuerza. Tener relaciones sexuales bajo la fuerza de otra persona o
En otras palabras, la violación. Entonces, si una persona, si una niña o un niño es violado, también es un factor que es muy predisponente para adquirir las infecciones de transmisión sexual. Es por eso muy importante de que cuando alguien sea un adulto quien quiera tocarle o quien quiera mirarles la parte íntima, ustedes tienen que alejarse de esa persona y comunicarle a un adulto de su confianza. Puede ser mamá, puede ser papá, puede ser la abuela, el abuelo, el tío, la tía, la profesora inclusive. Entonces, ¿para qué? Para que los adultos estemos al pendiente tanto de ustedes, de los chicos, como también de esa persona que quiere forcejear con ustedes. Tener relaciones sexuales bajo el efecto del alcohol y también otras drogas. ¿Por qué es mejor hablar de infección de transmisión sexual y no de enfermedades de transmisión sexual o venéreas? Porque una persona puede tener la infección y no presenta síntomas, pero sí puede haber transmisión. ¿Pueden transmitirse fuera del contacto sexual estas enfermedades? Sabemos de que sí. La madre embarazada que tiene una infección de transmisión sexual puede transmitirle al niño, sea durante el parto o también lo desarrolla en su interior. Las personas sexualmente activas que no distinguen grupo social, raza, sexo, etnia. Entonces, muchas veces tenemos la equivocación de decir, no, fulanito no va a tener porque él es una persona que está posicionada de muy buena forma, ¿verdad? Y no porque no porque pertenezca a un grupo de la sociedad, de la alta, digámosle, esa persona no va a tener ninguna enfermedad. Al contrario, muchas veces esas personas son los que más enfermedades de transmisión tienen y pueden contagiarle a los demás. Un solo contacto sexual con alguien infectado y sin protección es suficiente para la transmisión de una infección de transmisión sexual. Entonces, yo puedo adquirir una de estas enfermedades con que tenga contacto sexual una sola vez con otra persona que está infectado. No necesariamente tengo que tener relaciones 2, 3 o 4 o 10 veces con él, sino que con una sola vez yo puedo infectarme ya con estas enfermedades. ¿Cómo se propagan? Y esta persona enferma tiene sexo con estas dos y esta otra vez, esta a su vez ya le contagia otra y así sucesivamente se va esparciendo o se va multiplicando esta enfermedad. Una sola persona portadora de enfermedades de transmisión sexual que por desconocimiento o por irresponsabilidad tiene contacto sexual con otras personas puede iniciar la diseminación. Entonces, si yo tengo una enfermedad de transmisión sexual, yo me tengo que hacer responsable de mí misma. Muchas de las personas piensan de que no, yo me infecté a mí me infectaron con una enfermedad, entonces yo también voy a hacer lo mismo, yo también voy a infectarle a otras personas más. Entonces eso es ser irresponsables. Tenemos que siempre para eso conocerle bien primero a la persona con quien vamos a tener sexo y después para llegar hasta esto. Bueno, conozcamos más acerca de lo que es la sífilis. La sífilis es una infección de transmisión sexual que es producida por una bacteria llamada Treponema pallidum. Esta es la bacteria Treponema pallidum que afecta tanto a varones como a mujeres. Puede ser congénita, o sea que puede ser transmitida de madre a hijo durante el embarazo, o puede ser también adquirida. Adquirida en el caso de que esta enfermedad sea transmitida por vía sexual o por transfusión de sangre. Es una enfermedad fácil de tratar y
también tiene cura. Entonces, lo más importante es de que la sífilis sí tiene cura si es que se trata a tiempo. ¿Cómo sé si tengo sífilis? Muchas veces no puedo saberlo así con certeza solo porque yo me siento así de esa manera, sino que para eso, si yo noto que tengo alguna llaga en la zona genital o tengo otro signo de la sífilis, es importante que me vaya a un médico o a un enfermero para que ellos me examinen y al examinar me saquen o me tomen una muestra para poder llevar eso al laboratorio y analizar para saber si tengo o no esta enfermedad. ¿Cómo va a saber mi médico que yo tengo sífilis? Y en la mayoría de los casos se puede realizar un análisis de sangre o también se puede analizar el líquido de la llaga. Puede ser entonces a través de la sangre o el líquido de la llaga, el líquido del fueguito que yo estoy teniendo en la zona genital. La sífilis tiene 3 etapas. La primera etapa, que es en el sitio de contagio, se presenta 2 o 3 semanas después de la infección. Una ampolla no dolorosa rápidamente se ulcera y se convierte en una llaga que se llama chancro. Entonces, en la primera etapa de la sífilis aparece una pequeña úlcera, una pequeña ampolla que muchas veces no duele. Fíjense, puede aparecer en el pene, en el ano, en la vagina, ahí por la vulva de la mujer, o también en la boca. Fíjense dónde aparece la sífilis. En la segunda etapa aparecen ya manchas color rosadas. Estas manchas no son dolorosas, pero también en esta segunda etapa ya aparece dolor de garganta, aparece dolor de articulaciones, pérdida de peso, caída de cabellos, cefalea, que es el dolor de cabeza intenso, y también la falta de apetito. Entonces, en la primera etapa fue un simple chancro y en la segunda ya aparecen más síntomas. Y en la tercera etapa, que es una etapa ya en donde se vuelve a despertar esta enfermedad, esta bacteria puede atacar directamente al sistema nervioso o a algún órgano como el corazón, y la persona puede llegar hasta morirse. Muchas veces no morimos porque tenemos sífilis, sino que morimos porque esta bacteria ingresó en el sistema nervioso o en el corazón y nos produjo otro tipo de enfermedad. Entonces, las personas que tienen infecciones de transmisión sexual son muy propensas a adquirir otra enfermedad que es la que le lleva a la muerte. Esta enfermedad, la sífilis, se puede curar fácilmente con antibióticos durante la fase primaria o secundaria. En cambio, en la fase terciaria también se puede llegar a curar si es que nos aplicamos un medicamento que es la penicilina una penicilina que es llamada penicilina de tercera generación, cuya administración solamente nos van a efectuar los especialistas, o sea, los médicos, los enfermeros. Ya sabemos de que la sífilis sí se puede curar con los antibióticos administrados correctamente en la primera fase o en la segunda fase, e inclusive en la tercera fase. Conozcamos más acerca de la gonorrea, que es una infección de transmisión sexual que es causada por una bacteria denominada Neisseria gonorrhoeae, que afecta el tracto genital, la boca y el ano. En la mujer aparece un dolor y ardor al orinar y la incontinencia urinaria. En cambio, en el hombre aparece un flujo amarillento y también dolor de garganta. Los síntomas de la gonorrea en los varones aparecen entre los 2 y 21 días después de haber adquirido la enfermedad. El síntoma más frecuente es una excreción blanquecina o amarillenta que se segrega en la punta del pene. Esto es para los varones como también para las mujeres. Ambos, tanto varones como mujeres, uno de los síntomas que aparece de esta enfermedad es de que aparece una secreción o una excreción o un líquido color amarillento, blanquecino, que en el caso de los varones se segrega en la punta del pene, y mientras tanto que en las mujeres ese líquido amarillento aparece en la vagina. Otros síntomas
de la gonorrea en los varones es dolor al orinar, sensación de quemazón en la uretra, dolor o inflamación de los testículos. Mientras tanto que en las mujeres pueden presentarse signos y síntomas tales como una secreción vaginal, que es la que estuvimos hablando, aumento de las ganas de orinar y molestias urinarias. Estas molestias también vienen acompañadas de una quemazón en la uretra cuando orinamos. Dolor en la zona baja del abdomen, la vaginitis, la cervicitis, que es una inflamación de los tejidos de la cervix, la endometritis o enfermedad inflamatoria también pélvica aguda. ¿Cómo se contagia la gonorrea? Se contagia mediante el contacto sexual y también se denomina blenorrea o gonococcía. Bueno, y aquí aparecen algunas imágenes de una persona que está infectada. Acá, fíjense un poco en la mucosa de la boca. Ya acá, fíjense de cómo aparece la sustancia, esta blanquecina de la que estuvimos hablando. Acá también en la punta del pene aparece esa sustancia blanquecina. Y en las mujeres también, en el canal vaginal, o sea, ya al salir en la vagina, aparece este tipo de líquido. ¿Cómo puedo prevenir las infecciones de transmisión sexual? Y sabemos de que la prevención de estas enfermedades es la abstinencia sexual, ¿verdad? Otra forma de evitar la transmisión de una ITS es no tener relaciones sexuales, o sea, la abstinencia. O también podemos no tener relaciones sexuales con una persona que está infectada. Sin embargo, muchas veces esas personas pueden estar infectadas y no tener síntomas. Entonces no van a saber que ellas están infectadas. Entonces ahí se puede transmitir la infección sin saberlo. Por eso el método más seguro para poder evitar una infección de transmisión sexual es siempre usar el condón. En cada relación sexual, si tu pareja te quiere, siempre va a utilizar condón. Como dijimos anteriormente, es muy importante de que se practique la monogamia, que es tener una sola pareja. Utilizar el condón en forma correcta y consistente. Esto significa en todas las relaciones y durante toda la penetración. Como les dije también, el condón debe ser utilizado en todas las relaciones y durante toda la penetración. Durante todo el acto sexual hay que exigirle a la pareja de que utilice esto. Bueno, para poder concluir, vamos a responder qué son la sífilis y también qué es la gonorrea. ¿Cuáles son sus agentes causales? ¿Qué tipo de bacteria o qué tipo de virus es el que causa tanto la gonorrea como la sífilis? ¿Cómo se transmiten? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cómo pueden tratarse? ¿Cuáles son algunas medidas que se pueden tener en cuenta para poder prevenir estas enfermedades? Después, diseñamos en forma grupal una actividad que nos permita compartir con otros alumnos de la institución las lecciones aprendidas sobre las infecciones de transmisión sexual. Para empezar, podemos definir el objetivo, lo que queremos comunicar, a quiénes van a ir dirigidos esto. Estas actividades que aparecen en esta página, no vamos a hacerlo por esta vez, ¿sí? Porque me gustaría que lo hiciéramos en forma grupal, pero esta vez vamos a dejar nomás ¿sí? Lo que sí vamos a completar son estas otras actividades, que es para retroalimentar la unidad desarrollada, y vamos a ir completando. Bueno, una vez que terminen las actividades de evaluación, es muy importante que envíen las evidencias. Se puede ser en formato PDF, en collage. No se olviden, antes de sacarle la foto, escriban sus nombres y apellidos por cada una de las hojas y después recién envían las fotos, ¿sí? Es muy importante saber de que no se va a registrar aquellos trabajos que no cumplan con estos requisitos. Bueno, desde ya espero de que este video les haya servido y no más infecciones de transmisión sexual. Utilicemos correctamente el condón. Exijamos a nuestras parejas de que lo utilicen. Bueno,
Espero de que lo hayan servido y tengan muchos éxitos al realizar las actividades.